Un saludo a todos los alumnos de quinto grado del nivel educativo primaria y a sus familiares. Y les damos la bienvenida al segundo programa en el cual vamos a sistematizar, ejercitar, vamos a repasar también contenidos ya trabajados por ustedes en clases anteriores. En el encuentro de hoy tenemos como tema a trabajar las operaciones con fracciones comunes y expresiones decimales y como objetivo fundamental de este trabajo representar fracciones decimales en notación decimal, que aunque ese es el objetivo rector, además de representarla vamos a comparar, vamos a escribirla, vamos a leerlas, es decir, vamos a ver todo el trabajo con esta representación en notación decimal de las fracciones decimales. A continuación, vamos a recordar un grupo de elementos ya trabajados por ustedes en clase que son fundamentales para esta representación y para que puedan hacer todos los ejercicios que le van a ser propuestos en algún momento de este encuentro que está sucediendo. Aparece primero la fracción decimal 2 décimos y podemos pararnos en el denominador de esta fracción, que es el número 10. El número 10 tiene un solo cero. Por lo tanto, para yo representar esta fracción decimal en notación decimal, yo solo debo tener o puedo tener un solo lugar después de la coma. Por lo tanto, ¿qué fue lo que hicimos? Aparece sistematizado en el recuadro que tiene a la derecha. Se escribió el numerador y el número de ceros del denominador es el número de lugares después de la coma. Por lo tanto, nos queda representado en notación decimal de la manera que aparece en el ejemplo. Les damos un momento para que copien lo que aparece en la pantalla. Vamos a mostrarles en otra pantalla que viene a continuación otro ejemplo de cómo podemos obtener desde una fracción decimal también, pero cuyo denominador es 100, una representación en notación decimal. Observen en la pantalla. Aparece la fracción decimal 3 centésimos. Ya tenemos claro que son 2 lugares después de la coma porque el denominador, que es 100, tiene 2 ceros. Por lo tanto, hacemos lo mismo que hicimos anteriormente. Se escribe el número y se completan los lugares después de la coma, porque como es un número de un solo lugar, no completaría los 2 lugares que tienen que quedar después de la coma, entonces se intercala un 0 para poder obtener la expresión decimal o la representación en notación decimal de esta fracción decimal. Les damos también un momento para que copien lo que está generalizado en la misma. Ahora, vamos a ver otro ejemplo en el que el denominador es 1000 y procedemos de la misma manera. Observen en la lámina, el denominador es 1000, por lo tanto, son 3 los lugares que tienen que quedar después de la coma, pero su numerador es 8, es un número que tiene un solo lugar. Entonces escribimos el 8 y en vez de intercalar un solo 0 como con el 100, acá intercalamos 2 ceros y entonces obtenemos la representación en notación decimal de esa fracción decimal que es 8 milésimas. Por favor, le vamos a dar un momento también para que copien lo que aparece en pantalla. Por último, vamos a poner un último ejemplo. En este último ejemplo, aunque el denominador es un denominador 100, que ya ustedes lo vieron en un ejemplo anterior, pero el numerador es un número de 3 lugares. Vamos a observar cómo entonces se haría la representación en notación decimal de esta fracción decimal. La fracción decimal que aparece
es 355 centésimas. Como ven, se escribe, al igual que en el resto, que en los otros ejemplos, el número 355, pero en este caso no es necesario intercalar ceros porque 355 es un número de 3 lugares. Por lo tanto, colocamos el 0 de manera que queden 2 lugares, disculpen, el 0 no, colocamos la coma, de manera que queden 2 lugares después de la coma. Les damos también un momento para que lo copien. Ahora, vamos a observar un cuadro en el que hacemos un pequeño resumen sobre cómo escribir en notación decimal las fracciones decimales. Atiendan a la diapositiva y cópienla. Tienen 2 minutos para hacerlo. Bien, también el proceso, podemos hacer el proceso contrario, es decir, escribir las expresiones decimales como fracciones decimales. Como observan acá, en la lámina que se les presenta, ponemos varios ejemplos. Por ejemplo, la expresión decimal 355 centésimas o 3,55, ¿qué es lo que hacemos? Colocamos primero el número como numerador y el denominador será una potencia de 10 con tantos ceros como lugares decimales tenga la expresión decimal. Asimismo con el segundo ejemplo, que se puede leer 8 milésimas o 0,008, hacemos lo mismo, escribimos el número 8 en el numerador y en el denominador una potencia de 10 con tantos ceros como lugares decimales tiene la expresión decimal. De ese mismo modo, en la otra expresión decimal, 3 centésimas o 0,03, escribimos el número 3 como numerador y como denominador la potencia de 10 con 2 ceros, pues son 2 los lugares decimales que tiene la expresión decimal que estamos escribiendo como fracción. Y asimismo, al final, 2 décimas, que se escribe el 2 y por supuesto su denominador es el número 10 porque es la potencia de 10 que solo tiene un 0, un 0. Aparece acá también un recuadro en el cual hacemos una sistematización y le damos 1 minuto para que lo puedan copiar.
Como ustedes bien conocen, porque ya lo trabajaron en clase, las expresiones decimales se leen de una manera diferente a como se leen las fracciones comunes. Vamos a ver un ejemplo trabajando con estas mismas expresiones decimales que hemos estado trabajando hasta ahora, de cómo se leen estas expresiones decimales. Atiendan acá. El primer ejemplo se lee como tiene. Recuerden que cuando hay un solo lugar después de la coma son décimas, decimos 2 décimas o 0,2. En el segundo ejemplo, al ser 2 lugares después de la coma, decimos que tenemos centésimas. ¿Cuántas centésimas tenemos? 3 centésimas o 0,03. En el tercer ejemplo, al ser 3 lugares los que hay después de la coma, lo que tenemos son milésimas. Tenemos el número 8, por lo tanto tenemos 8 milésimas o 0,008. Y al final tenemos las 355 centésimas y aparece el número 355 y 2 lugares después de la coma, por lo tanto tenemos centésimas y decimos 355 centésimas o 3,55. Fíjense, aunque acá en el recuadro dice centésimas, tengan claro que son milésimas porque son 3 lugares después de la coma. Le vamos a dar un momento para que copien lo que está escrito acá. Bueno, también con las expresiones decimales, como con el resto de las representaciones o los números con los que ustedes han trabajado, dominios numéricos, también se comparan. Vamos entonces a recordar cómo comparar con expresiones decimales, que tiene sus diferencias a cómo se compara con fracciones y con los números naturales. Observen en la pantalla que aparece acá y vamos a comparar entonces y lean junto conmigo estas 2 expresiones decimales que aparecen acá, 28 décimas o 2,8 y 19 décimas o 1,9. Recuerden cuáles son los pasos a seguir para hacer esta comparación. Primero observamos los lugares enteros o sus partes enteras, la parte entera de la expresión decimal 28 décimas es el número 2 y la parte entera de la expresión decimal 19 décimas es el número 1. Les pregunto, ¿es mayor el 2 o el número 1? Como bien ustedes conocen, el número 2 es mayor que el número 1, luego entonces podemos decir que 28 décimas es mayor que 19 centésimas. Vamos a ver un segundo ejemplo. En este ejemplo que aparece acá, tenemos la expresión decimal 7 décimas y tenemos la expresión decimal 9 décimas. Comenzamos también por los enteros. En este caso, en ambas expresiones decimales, sus enteros es el número 0, por lo tanto tienen el mismo entero, coinciden. Entonces procedemos a comparar las décimas. En 7 décimas, las décimas que aparecen es el número 7 y en 9 décimas es el número 9. Como bien conocen ustedes, el 9 es un número que es mayor que el número 7. Luego entonces podemos decir que 9 décimas es mayor que 7 décimas.
En el tercer ejemplo que aparece acá, vamos a ver un tipo de dificultad diferente. Estábamos acostumbrados a que cuando comparamos números naturales, tenemos en cuenta la cantidad de lugares que tiene el número. Vamos a ver cómo, en este caso, a pesar de que esta expresión decimal tiene centésimas y la otra tiene décimas, es mayor la que tiene solo décimas que la que tiene centésimas. Porque comenzamos a comparar, al igual que con el resto, por la parte entera. La parte entera en ambos casos es igual porque es el número 0, pero cuando venimos a comparar los décimos, vemos que en esta primera expresión decimal, las décimas está ubicado el número 0 y en la segunda es el número 3, y el número 3 es mayor que el número 0. Por lo tanto, 3 décimas es mayor que 7 centésimas. Como último ejemplo, tenemos la expresión decimal 308 centésimas y 305 centésimas. Procedemos haciendo lo mismo. Comparamos las partes enteras, que son iguales, que son los números 3. Comparamos las décimas, que son iguales, que es el número 0. Sin embargo, cuando comparamos las centésimas, en esta primera expresión decimal es 8 y en la segunda es 5. Por lo tanto, es mayor 308 centésimas que 305 centésimas. Vamos a darles un tiempo para que copien lo que está sistematizado, o generalizado o resumido en esta diapositiva. Ahora, también no solo podemos escribir en notación decimal las fracciones cuando son fracciones decimales, también las fracciones comunes pueden ser escritas en notación decimal. Para hacerlo, van a ver que es necesario utilizar un procedimiento que estuvimos repasando, estuvimos recordando en la clase anterior y que ustedes conocen muy bien. Observen. En los siguientes ejemplos que aparecen a continuación, vemos por ejemplo la fracción común 1/2. Luego entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, ampliamos la fracción 1/2 a una fracción decimal. ¿Qué fue lo que hicimos? Multiplicamos su denominador 2 por 5 es igual a 10 y su numerador por el mismo número 1 por 5 es igual a 5. Entonces, ya sí podemos escribirlo en notación decimal porque tenemos como denominador el número 10 y tenemos el número 5. Entonces escribimos el número 5 y ponemos 0,5 porque solo quedaría un lugar después de la coma. Luego podemos decir que 1/2 es igual a 5 décimas. Vamos al segundo ejemplo y decimos que 4 sobre 20 es una fracción común. La ampliamos, lo que hacemos en vez de ampliar, lo que hacemos es simplificar y decimos qué número divide a 4 y a 20 que se pueda simplificar, y es el 2. Decimos 4 entre 2 es 2 y 20 entre 2 es 10. Por lo tanto, ya tenemos entonces
la fracción decimal y podemos decir entonces que obtenemos la expresión decimal 2 décimas. Por lo tanto, podemos decir que 4 sobre 20 es igual a 2 décimas. Tenemos también la expresión decimal, la fracción común 321 sobre 50. La ampliamos y multiplicamos 50 por 2 es 100, 321 por 2, 642. Entonces obtenemos la expresión decimal 642 centésimas, por lo que podemos decir entonces que 321 sobre 50 es igual a 642 centésimas. Tienen un momento para copiar lo resumido acá. Por supuesto, estamos trabajando una representación diferente de cómo representábamos las fracciones hasta el momento. También vamos a ver cómo ampliamos la tabla de posiciones para poder representar o para poder ubicar en la tabla de posiciones estos números. Observen la lámina. Como ustedes conocen, conocíamos la tabla de posiciones hasta las unidades, hasta acá. Pero se amplía esta tabla de posiciones hacia la derecha para poder ubicar los lugares decimales. Y tenemos acá las décimas, acá las centésimas y aquí las milésimas. Si vamos a colocar la expresión decimal 5 décimas, se coloca el 5 acá donde aparecen las décimas, porque este es el 0, no se coloca acá en las unidades porque no hay ninguna unidad, es 0,5. Lo mismo sucede con las 5 centésimas, solo se ocupa o solo se coloca el 5 acá en donde están las centésimas, más sin embargo, en esta expresión decimal que aparece acá, que es 3.503 milésimas, sí, como el 3, si es la parte entera, se coloca la parte entera y se coloca el número completo hacia acá. Recuerden, insistimos, en que siempre que coloquemos en la tabla de posición, lo hacemos como mismo escribimos el número, de izquierda a derecha, nunca de una manera contraria. Vamos a darles un momento para que copien lo que está sistematizado acá. Bueno, como tenemos que seguir trabajando en el resto de la semana para poder repasar, para poder estudiar, porque insistimos, este no es el único momento en el que ustedes van a repasar y estudiar la asignatura matemática, vamos a ponerle un grupo de actividades para que trabajen en el resto de la semana. Insistimos, no necesariamente tienen que ser todas, la totalidad de las que estamos poniendo. Van a trabajar porque ustedes tienen que trabajar el resto de las asignaturas también. Van a trabajar todas las que puedan, pero siempre insistiendo en que tenemos que trabajar la matemática al menos una vez en el día. Observen. Les solicitamos que por favor la familia, si es necesario, ayude a los escolares a copiar las actividades. Sí, a ver, ya no tenemos tiempo para más. Vamos a despedir el programa del día de hoy. Los esperamos el próximo miércoles en el mismo horario. Insistir en lo mismo que dijimos en el programa anterior. Recuerden, pueden buscar en el portal www.cubeduca.cu, como también conectarse al repasador virtual, que lo pueden encontrar en repasador.cubeduca.cu. Hasta el próximo encuentro. Chao.